Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy para esta tercera sesión de nuestro ciclo de conversaciones investigando sobre laicidad, secularización y religiosidad. Y bueno, como hemos mencionado ya en encuentros anteriores, el objetivo de este espacio consiste en dialogar con investigadoras e investigadores para comprender algunos de los retos que implica estudiar estos fenómenos y procesos y además haciendo especial hincapié en las decisiones conceptuales, las decisiones metodológicas que se tomaron para construir estos estudios. Bueno, como siempre, antes de iniciar, quiero agradecer a todas las instituciones y a las personas que hacen posible este evento. Por supuesto, un agradecimiento especial y de todo corazón a Cristina Mazariegos, que nos está acompañando hoy, para presentar su libro Liderazgos en Movimiento. Aquí se los voy a poner. Liderazgos en Movimiento, ejercicio del poder de las mujeres metodistas en Guanajuato. Para nosotras es de verdad un gusto inmenso compartir este espacio contigo, Cristina, para conversar sobre un tema que me parece que hasta ahora es relativamente poco discutido, pero también interesante e importante en sí mismo porque permite visibilizar, digamos, otra cara de las manifestaciones religiosas en nuestro país. Entonces, de nuevo, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y voy a leer ahora la semblanza curricular de nuestra ponente, con el ánimo de que la conozcan quienes están siguiendo la transmisión en vivo. La doctora Cristina Mazariegos Herrera estudió su doctorado en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Es maestra en Ciencias Antropológicas por esa misma institución y licenciada en Antropología Social por la Universidad de Guanajuato. Sus líneas de investigación son antropología de la religión, específicamente centrándose en el estudio de agrupaciones protestantes evangélicas, género y antropología de las emociones. Su tesis doctoral, que lleva por título Liderazgos en Movimiento, el ejercicio del poder de las mujeres metodistas de León, Guanajuato, obtuvo el segundo lugar de los premios honorarios a las mejores tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades 2020, otorgado por la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, también conocida como RIFREM. Fruto de esta tesis, en ese mismo año se publicó el libro homónimo, que nos trae aquí hoy, y que está editado por la Universidad de Guanajuato y Grañén Pógoa. Cristina ha colaborado con la Universidad Iberoamericana de León y con el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, así como con el Instituto Politécnico Nacional en la capacitación de funcionarias y funcionarios y personal administrativo en materia de derechos humanos, género y violencia de género. Actualmente se encuentra desarrollando el proyecto CLACSO, que lleva por título Fronteras que se cruzan, experiencias de migrantes centroamericanas y centroamericanos y del Caribe, de la disidencia sexual y de género en su paso por México, adheridos a albergues o espacios de corte religioso. Este proyecto es en colaboración con el candidato a doctor René Tec López de la Universidad de Santiago de Chile. Es profesora en las licenciaturas de Antropología Social y Ciencia Política de la Universidad de Guanajuato y cocoordinadora del seminario Las emociones de ida y vuelta, el registro etnográfico de la dimensión afectiva en la enseñanza, que está dirigido por la doctora Frida Jacobo Herrera en el Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así es que, como verán, una trayectoria muy amplia, además para una persona tan joven. Y pues de nuevo, Cristina, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y también por tu apertura para compartirnos pues este trabajo que la verdad me parece muy interesante. Ya para dejarte la palabra, quiero hacer una primera pregunta que es, digamos, pues muy general, pero que nos va a ayudar también a ubicar a quienes nos están siguiendo para saber de qué va tu tesis, de qué va el libro. Y la pregunta concreta es, bueno, ¿cuál es el tema central de este libro, de este estudio? Y sobre todo, ¿por qué vale la pena estudiarlo? Hola, buenos días a todos, a todas, a todes. Gracias a Mariana por la invitación. La verdad es un gusto y tengo todo el nervio y la emoción acá conmigo para compartirles este trabajo. También agradezco al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a la Cátedra Benito Juárez por esta invitación y por permitirme contarles
un poco esta investigación, que en realidad es una investigación que empecé, digámoslo así, en 2006, cuando comencé a explorar el campo religioso de Guanajuato, particularmente de la ciudad de León, ¿no? Digamos que es una etnografía o es una investigación que tiene un recorrido bastante largo, que se ha construido a partir de 3 investigaciones que me llevaron a trabajar con mujeres protestantes evangélicas, particularmente las mujeres metodistas. ¿Por qué las mujeres metodistas? Porque del diverso campo religioso que existe en Guanajuato, aunque no se crea o no parezca, la iglesia metodista es la única iglesia que acepta a mujeres como pastoras o como obispas, ¿no? Esto fue como un primer elemento que a mí me llamó la atención de esta iglesia y que entonces me llevó a pensar que si las mujeres podían ocupar cargos de autoridad y podían estar en todos los niveles de la jerarquía eclesial, si en la práctica cotidiana el ejercicio del poder era sustantivo, ¿no? O sea, para mí no necesariamente que las mujeres puedan acceder a los cargos de liderazgo quiere decir que realmente tienen autoridad al interior de las iglesias, ¿no? Entonces, este trabajo trata de las distintas formas en que las mujeres ejercen dicho poder, formas que son diversas, que son flexibles y que están atravesadas por un sinfín de elementos. Por supuesto, esta forma de liderazgo que es oficial, que se lleva a cabo a través del voto de la congregación, ¿no? Pero de ahí se desprenden una serie de liderazgos que están al margen de lo oficial, ¿no? Que tiene que ver más bien con las decisiones que estas mujeres toman de la forma en la que quieren participar de la iglesia. Eso me parece que es un primer elemento muy importante porque de alguna manera ellas se posicionan y eligen desde qué fronteras y trincheras van a participar en la iglesia metodista, ¿no? Y esto lo llevan a cabo pues desde el margen, desde un margen elegido o yo lo he llamado un liderazgo estratégico o al margen, porque que no quieran llevar a cabo liderazgos formales u oficiales, no quiere decir que no incidan en la toma de decisiones al interior de la iglesia, ¿no? Y ellas lo saben, es decir, ellas no quieren cargos oficiales porque esto significa un control, un cierto control de la jerarquía, una revisión de sus acciones y prefieren permanecer en un lugar menos visible, pero donde pueden dialogar con sus compañeras que sí desempeñan estos cargos de autoridad oficial, ¿no? Luego está un liderazgo que está atravesado por la edad y la formación. Como ustedes sabrán, las iglesias protestantes evangélicas son iglesias que han puesto un énfasis importante en la enseñanza formal de la gente que las congrega y por supuesto varias de estas mujeres pues, son mujeres normalistas o estudiaron el magisterio, ¿no? Entonces de ahí ya hay un elemento importante en cómo ellas también se conciben como mujeres profesionistas, como mujeres que quieren desarrollarse en distintos ámbitos sociales y académicos, pero también hay aquellas que, digamos, han logrado ya estudiar posgrados, ¿no? Y estas mujeres que han logrado estudiar posgrados, de alguna manera se vuelven la voz de autoridad o la voz cantante con respecto a algunos temas que ahora discutimos en la agenda pública, como los matrimonios igualitarios, la legalización del aborto, ¿no? Y los derechos de salud reproductiva. Y la edad que también se concibe como esto que da sabiduría en la trayectoria de vida, ¿no? Entre mayor edad, más sabiduría, más autoridad de esa voz que habla y que es escuchada y que es tomada en cuenta. Y finalmente una forma de liderazgo que yo identifico como un liderazgo afectivo y que en realidad va a ser transversal porque sí va a influir en todos los demás liderazgos, que es este liderazgo que se lleva a cabo a través de la implementación de herramientas que se adoptan de otras instituciones no religiosas, como el DIF, por ejemplo, que desarrolla charlas y talleres con el propósito de contener problemáticas tales como las violencias de género, y las mujeres entonces, como mujeres agentes religiosas, pero también actores sociales, reproducen estos talleres al interior de sus iglesias
para pues dar contención a estas problemáticas, ¿no? Y eso fue como una situación que a mí personalmente me llamó muchísimo la atención, porque esta investigación me llevó conocer, digamos, el trabajo que las mujeres metodistas de León hacían de manera local. O sea, yo empecé mi investigación diciendo, voy a estar con las mujeres metodistas en su iglesia, en León, mi base, no me voy a mover de ahí, y resulta que las mujeres metodistas se mueven a todos lados en su trabajo eclesial, y que entonces me llevaron a viajar y a recorrer distintos estados y ciudades y municipios de Guanajuato para entender cómo funciona su trabajo. Entonces, el trabajo de la iglesia de León, el trabajo local, no se puede entender sin el trabajo que ellas realizan de manera regional, ¿no? Y en este trabajo, digamos, de lo regional a lo local, pues ellas se repiten, digamos, esta implementación de talleres, y se repite además una violencia particular, ¿no? Sí hay algunas expresan violencia física, algunas violencia laboral, etcétera, pero primordialmente la violencia emocional, ¿no? Una violencia psicológica que viven dentro y fuera de sus iglesias. Entonces, este liderazgo afectivo, que como les digo, también atraviesa las otras formas de liderazgo, me llevó a ver cómo, digamos, las mujeres están desde sus propios recursos, desde sus propios discursos religiosos, resignifican además el discurso religioso para dar contención y tratar, digamos, de resolver algunas problemáticas pues, de la vida cotidiana, ¿no? En general, digamos, para darles una respuesta, pues esto es de lo que se trata la investigación, pero además me parece que también esta investigación me lleva a ver cómo esta articulación o estos grupos de mujeres con los que trabajé, pues digamos, a no caer en los esencialismos ni en que todo es armónico, ¿no? O sea, hay mujeres con distintas posturas al interior de las iglesias, con distintas formas de pensar y posicionarse frente a temas pues que ahora, como les decía al inicio, estamos discutiendo, y sin embargo, a pesar de estas tensiones, de estos conflictos que pueda haber entre ellas, sí hay una lógica de acompañarse, y algunas de ellas resignifican esto del acuerpamiento que surge desde el movimiento feminista, y entonces le dan un significado y un sentido desde su propia fe, ¿no? Y entonces ellas recurren más que al término de sororidad, que sí también es empleado por algunas, al tema de acuerpar, y eso tiene que ver, digamos, con un elemento doctrinal muy particular de la fe metodista, ¿no? De cómo conciben el cuerpo como individual, pero también social, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales eso, y también es una investigación que trata de el papel de la investigadora en esa investigación, en la interacción con mujeres creyentes, de qué implica involucrarse en una investigación multisituada, que además no nada más es viajar, sino también poner el cuerpo y el afecto para poder analizar estos fenómenos, ¿no? Muchas gracias por esta primera intervención. La verdad es que hay muchísimas cosas y muchísimos temas que has tocado que me gustaría profundizar, pero digamos, el primero de ellos es que me llama mucho la atención, y digo, para tratar de ir como de lo general a lo particular, me llama mucho la atención el hecho de que te haya de alguna manera interpelado o que te haya llamado estudiar este tema, ¿no? Quisiera saber, como antes que otra cosa, cómo fue que llegaste a estudiar este tema específico, por qué las mujeres metodistas y no las de cualquier otra denominación, por qué en León. Y otra cosa que me gustaría saber es que, bueno, me parece que la valía de este estudio, mm, a pesar de que es muy enriquecedor para entender a las mujeres metodistas en León, Guanajuato, me parece que su valor no descansa solamente en la aproximación a ese caso en particular, sino que también nos permite pensar o repensar en el papel de las mujeres en el ámbito religioso, ¿no? Entonces, igual, quisiera escuchar, insisto, cómo llegaste a este caso en particular, pero más allá del caso en particular, ¿qué nos dice el estudio sobre el papel de las mujeres en el ámbito religioso? Sí, bueno, híjole, yo llegué a lo religioso. Mi abuela tiene mucho que ver en que yo estudié religión. Mi abuela era una ferviente católica, eh, pero
para mi abuela su fe era algo que la empoderaba en realidad en esos términos, ¿no? Mi abuela tuvo cáncer mucho tiempo y a partir de que ella empieza cada vez a acercarse a su fe, ella empieza a hacer cosas, a volverse activa, tanto en su parroquia, donde asistía en Guatemala, y fuera de ella, ¿no? Esa fue como una primera visión. Otra, el fenómeno religioso me viene a mí desde el trabajo de mis padres con refugiados. Mis padres trabajaron muchos años con refugiados, primero refugiados guatemaltecos en la frontera México con Guatemala. Yo soy de familia guatemalteca, de padres exiliados, y pues ese trabajo primero con refugiados guatemaltecos y luego en otros países alrededor del mundo, me abrió un panorama al fenómeno religioso, ¿no? Ver cómo ante estas situaciones tan tremendas como los exilios, como las guerras, como el refugio, la religión aparecía una y otra vez como un mecanismo y un instrumento de lucha además, ¿no? O sea, era algo que era político en varios de estos grupos de refugiados, ¿no? Y cuando llego a León, en realidad llego a León por azares del destino, no sabría explicar muy bien cómo es que llegué ahí, porque no fue una decisión, en realidad yo iba a estudiar en Guanajuato y luego, bueno, la carrera la cambian a León, pero una cosa que me llamó mucho la atención, yo que venía, digamos, de contextos donde la pluralidad religiosa era muy marcada, había una diversidad bastante fuerte, como es, por ejemplo, Chiapas, que es donde yo crecí, que Guanajuato parecía de un solo color, ¿no? Guanajuato parecía que solo había una iglesia y la Santa Iglesia Católica y Apostólica, ¿no? Entonces, eso, y llego además a un espacio donde el espacio público es utilizado por esta iglesia para hacer misas en plena calle, para hacer como todo eso que se supone que no se debe hacer, ¿no? Entonces ahí empieza mi curiosidad por, debe haber otra cosa aquí que no sea católico, o sea, debe haber creyentes de otras religiones, y me di a la tarea de, digamos, rastrear estos creyentes y empecé a preguntar, es que así fue a partir de la bola de nieve y con una compañera mía de la licenciatura que es una cristiana pentecostal, que además no decía que era cristiana porque tenía miedo a que la rechazaran en el salón. Y entonces ella empieza a decirme, pero no digas que yo soy cristiana evangélica, pero yo te llevo a mi iglesia si tú, ¿no? Y entonces yo ahí me empiezo a darme cuenta de otra cosa, que no es que no haya, es que están escondidos, es que no quieren que se sepa que son cristianos evangélicos, ¿no? Y ahí empiezo, gracias a ella, a conocer a muchas instituciones, bueno, a muchas congregaciones más bien, que en realidad no operaban como iglesia visiblemente, sino que se relegaban a lo doméstico, estaban ocultas, no tenían ni siquiera el letrero de iglesia, porque eh, eran amenazados y amenazadas por feligreses católicos, por los propios párrocos, muchos pastores amenazados de muerte. O sea, esto en 2006, 2018, no hace mucho. Apedreadas las iglesias. Entonces había un ambiente muy hostil hacia aquello que no fuera católico, ¿no? Entonces, ese es como mi acercamiento primero con las agrupaciones protestantes en León, y después pues este estudio sobre conversión religiosa al protestantismo que yo hago para la tesis de licenciatura, donde además me doy cuenta que hay un montón de procesos que se atraviesan, como la migración, como el tema de la droga, como migrantes que habían sido encarcelados, y es en las cárceles donde son convertidos por estas agrupaciones protestantes evangélicas, pero además como los migrantes en algún momento iban acompañados por un cura para que no se toparan con algún pastor evangélico que los convirtiera. Entonces había todo un control, digamos, por parte de un sector católico que discriminaba, que violentaba y que pues asustaba a estas agrupaciones, ¿no? Y en ese recorrido, y siempre lo digo porque esa fue mi metodología en realidad, fue testigo de Jehová, o sea, literal toqué casa por casa
de acuerdo a lo que me iban informando ya mis conocidos protestantes evangélicos, y así fui identificando a todas estas iglesias, y en ese tocar, llego a la iglesia metodista, y la iglesia metodista es que en realidad es de las pocas iglesias que ya llevan más de un siglo en la ciudad de León, junto a la Bautista, por ejemplo, que está en pleno centro de la ciudad, y aún que está en pleno centro de la ciudad, pasaba desapercibida. O sea, no se sabía que era una iglesia protestante evangélica. Entonces, cuando yo toco a las puertas de la iglesia metodista, lo primero que veo, a diferencia de cualquier otra iglesia, es que tenían pósters de derechos humanos en la entrada, en el pasillo, asesoría legal y psicológica para acompañar a mujeres que vivían violencia intrafamiliar, y en ese momento había una pastora a cargo de la iglesia, la pastora Garicey. Entonces, para mí esa primer fotografía de esta iglesia marcó mucho, porque sí era muy distinta desde que entrabas a la congregación a todas las demás, ¿no? Y todas las demás me refiero pentecostales, adventistas, santos de los últimos días, luz del mundo, luteranos, calvinistas, ¿no? Que hay en León. Entonces, esa primer foto me llamó mucho la atención. En ese momento dije, bueno, por ahora necesito conocer qué es lo que hay en León y cómo se dan estos procesos de conversión, y luego regreso. Después, como parte de esta curiosidad, estudio con la Luz del Mundo, porque justo la Luz del Mundo inaugura su Torre de la Fe en el corredor industrial, a los pies del Cerro del Cubilete, para decir, acá estamos, ¿no? Acá estamos y no nos vamos. Y la Luz del Mundo llega y como que esto abrió también las cortinas de las demás iglesias, ¿no? Empezaron a ser más visibles y más tomadas en cuenta, y entonces ya se hablaba más de que habían distintas agrupaciones protestantes evangélicas en León, pero pues yo quería un poco llegar a la Luz del Mundo para conocer ahora el papel de las mujeres ahí, en esta iglesia que es muy jerárquica, patriarcal, cómo las mujeres participaban ahí. Y sí es cierto que no había marcos de acción y marcos de resistencia. Entonces me topo con una Luz del Mundo donde las mujeres llevan distintas micro resistencias, como diría Lila Wu, que cuestionaban decisiones de los pastores, que se posicionaban frente a cosas que no estaban de acuerdo, y lo hacían a través de negarse, de llegar tarde a un culto, de las jóvenes de vestirse contra lo que les exigen que se vistan, en fin, ¿no? Ahí había una serie de recursos que ellas implementaban para abrir espacios de participación y resistencia al interior de la iglesia. Y ese fue como mi trampolín, y regreso a la iglesia metodista y digo, bueno, si esto sucede en la Luz del Mundo, ¿qué pasa en esta iglesia donde las mujeres sí tienen cargos de autoridad, ¿no? Y pueden acceder a todos los niveles de la jerarquía? ¿Cómo ejercen el poder? Y si es que además hay una resignificación de los roles de género cuando las mujeres ejercen algún tipo de liderazgo al interior de la iglesia, ¿no? Eso fue. Y regresé a la iglesia, y la mesa directiva inmediatamente me adoptó, y ¿qué quieres? ¿Qué te podemos ayudar? Y la condición en ese momento fue, bueno, sí, si quieres hacer un trabajo con nosotras, pues trépate y te vas con nosotras a todo lo que hagamos. Y entonces ahí me tienen en las clases de cocina, en el coro, pues barriendo, sirviendo comida, o sea, estando con ellas constantemente en el trabajo de su iglesia y fuera de ella, ¿no? Entonces, digamos, eso fue cómo me acerqué a la iglesia. Y más allá, digamos, de este trabajo, me parece que cuando se habla de mujeres creyentes, parece que solo se les engloba ahí, ¿no? No se les concibe como agentes creyentes o como actoras sociales, y no pensamos que estas mujeres también son universitarias, también son profesionistas, también son secretarias, también son sociólogas, también son antropólogas, también son dentistas, ¿no? Que están ahí y que están constantemente reflexionando sobre, como cualquiera de nosotras, que estamos en el mundo, ¿no? Me parece que ese es un punto que esta tesis da. Una, que desmonta esta idea de que los protestantismos son todos iguales
¿no? Como se habla del protestantismo, pero en realidad hay que hablar en plural, son los protestantismos. Dos, que esa pluralidad también la congregan al interior de estas instituciones, ¿no? O sea, hay una pluralidad de posicionamientos, de posturas políticas, ideológicas, doctrinales al interior de la Iglesia. Y dos, que aún en estas instituciones que se pueden concebir como cerradas, hay formas flexibles de creer y de hacer, conjugar, digamos, la fe con la vida política, ¿no? Sin que implique, o sea, un divorcio, ¿no? O sea, sino que están constantemente reflexionando sobre su papel como creyentes, pero también sobre su papel como ciudadanas, ¿no? Y me parece que en ese sentido, desde fuera, se ha negado mucho la visión de las mujeres creyentes como ciudadanas, ¿no? Y como actoras políticas, agentes históricas, agentes religiosas y actoras políticas. Creo que esta tesis, esta investigación muestra cómo las mujeres metodistas, en este caso, pues tienen un potencial también para cuestionar estos marcos, por ejemplo, sobre los derechos humanos, sobre la libertad de decidir sobre los cuerpos, sobre nuestros cuerpos, etcétera. Ay, Cristiana, es que te juro que te oigo y yo creo que hasta se ha de ver cómo me brillan los ojos, porque de verdad, o sea, es un placer escucharte y me vienen muchas dudas y muchas reflexiones que quisiera tratar ordenadamente, pero no sé si lo voy a lograr, ¿no? Entonces, digamos, sobre lo que nos narras, lo primero es que me recordaste muchísimo a una clase que tuve el placer de tomar con la doctora María Luisa Tarrés, en la que nos decía que es mentira que una estudie por casualidad las cosas, que siempre lo que estudiamos tiene que ver con lo que nos pasó en la vida, ¿no? Entonces, me gusta mucho que nos hayas narrado esto, porque supongo que también tu manera, no solamente de interesarte por la cuestión del tema de la religión, sino también tu manera de ver ese objeto de estudio, tiene que ver con toda esta experiencia que nos narras, con migrantes y demás, ¿no? Y la razón por la que me llama la atención es sobre todo porque entonces para ti la pluralidad religiosa fue una realidad como desde siempre, ¿no? Y digo que me llama la atención porque creo que persiste mucho la idea como del México católico, más en estados como Guanajuato, ¿no? Y probablemente nadie se hubiera preguntado, bueno, ¿dónde está aquí la pluralidad religiosa, no? Porque lo único que se ve es la Iglesia Católica y nos dices que incluso en el centro de la ciudad hay iglesias que nadie se da cuenta de que son iglesias que no son católicas. Ahorita nos platicas, por favor, cómo le hacen para esconderse, porque me parece una cosa así extraordinaria, ¿no? Pero además de eso, ya digamos como a raíz del estudio y de ir tocando de puerta en puerta y demás, también me parece que has podido ver cómo la pluralidad religiosa no solamente, digamos, se refleja en creencias distintas o en rituales distintos, sino sobre todo en maneras distintas de vivir la fe, ¿no? Y que entonces lo que tú estuviste haciendo aquí es ver cómo si en una misma iglesia como la católica, que es fuertemente jerárquica y demás, hay resistencias y hay pluralidad al interior de esta organización religiosa, en otras, pues eso es muchísimo más visible, ¿no? Y me gusta mucho también esto que nos narra sobre cómo las mujeres también asumen liderazgos distintos y tienen distintas formas de creer y no se asumen solamente como creyentes, sino como creyentes y ciudadanas y profesionistas y cuánta cosa quieras agregar, ¿no? Entonces, me gusta mucho lo que haces en tu estudio y lo que nos narras ahora, porque creo que digamos, incluso más allá de las reflexiones en torno al papel de las mujeres en lo religioso, creo que tu obra contribuye también para repensar en conceptos que ya están muy discutidos, que se han hablado hasta el cansancio, pero cuya discusión, a pesar de eso, no está para nada agotada. Por ejemplo, estoy pensando en la cuestión de la religiosidad o de cómo se vive la religión. Creo que en México en particular tenemos como el vicio de pensar en las personas creyentes como si fueran todas iguales, y entonces ser creyente es automáticamente sinónimo de ser conservador o conservadora,
y de otro montón de cuestiones que creo que tu obra precisamente contribuye a desmontar, ¿no? No sé qué puedas compartirnos sobre esto, específicamente sobre la manera de pensar en las y los creyentes y en la religiosidad. Sí, yo creo que justo eso, y yo escuché de ti en una ponencia justamente eso, ¿no? Como ser religioso no es sinónimo de ser conservador, ¿no? Ni ser conservador quiere, o sea, ni ser ateo o ser científico o ser académico quiere decir que se es muy liberal, ¿no? Que se respeten los derechos humanos. Me parece que eso es algo que, pues que ha sido muy conveniente, un discurso muy conveniente para dejar al margen a ciertos actores, ¿no? Y en ese sentido, pues sí te diría que al interior de estas iglesias estos posicionamientos son, por supuesto, hay gente conservadora, por supuesto, pero también hay otra gente que tiene otra lógica, que se posiciona de otra manera con respecto a temas, por ejemplo, que tienen que ver con sexualidad, con adopción, como ya decía hace un rato, matrimonios igualitarios y con vivir la propia fe, ¿no? O sea, de hecho, este resignificar la propia doctrina, como están haciendo algunas compañeras metodistas feministas que se adscriben feministas, que dicen, bueno, vamos a leer la Biblia ahora en clave con mirada de mujer, ¿no? O sea, vamos a leerla desde esta teología feminista que nos ayude también a nosotras a posicionarnos al interior de la iglesia. Y eso no significa renunciar a nuestra fe, y tampoco significa rechazar el respeto a la libertad de creencia de cualquier otro, ¿no? Pero también se ve adentro, por ejemplo, prácticas como que algunas meditan, ¿no? O sea, o no sé, se adoptan o se llevan a cabo otras prácticas que se podría decir que no competen a ese espacio doctrinal y religioso, pero que ellos dicen, ¿cómo no? Si es algo que nutre el espíritu. Por eso digo, no necesariamente porque se adscriban formalmente a una institución o a una iglesia particular, quiere decir que ya están en un molde y en un cubo, ¿no? Como que parece que las concibiéramos como si una vez que se dicen metodistas o se escriben metodistas, parece como que si la mente o el cerebro se hace así, ¿no? Y me parece que eso es muy reduccionista y además es no reconocer la propia pluralidad que nos congrega como personas, ¿no? Por eso para mí es importante ver este fenómeno desde la perspectiva de género interseccional y decir, las mujeres que están ahí adentro de la iglesia, también tiene que ver su posición y lo que quieras con clase, con formación, con estatus, con etnia. O sea, hay muchos elementos ahí y esto mismo se ve en las universidades. O sea, lo que sucede en las iglesias es lo mismo que sucede en las universidades, pero hay ahí una especie de... como de manto negro, me parece, como de humo, de una cortina de humo que intenta pensar que lo que sucede al interior de las iglesias o que es turbio, ¿no? Siempre es turbio porque deviene de elementos o valores vinculados a lo religioso y no necesariamente así, ¿no? Eso me parece que es un punto importante a resaltar y que por otro lado me parece que el conservadurismo o las actitudes de intolerancia vienen de un sistema más amplio que la religión o la religiosidad, ¿no? Eso es algo que nos atraviesa a todas y a todos sin importar credo, formación, clase, de donde vengamos, ¿no? Y que es importante reconocerlo. No quiere decir que la religión o las religiones no hayan sido como... o no hayan influido en ciertos valores que ahora están muy arraigados, que tienen que ver justamente como con el conservadurismo o posiciones reaccionarias, ¿no? No quiere decir que yo esté negando eso, pero sí pensemos desde dónde se han analizado estas doctrinas y quiénes son los que han hablado en los espacios religiosos históricamente, ¿no? Y en ese sentido también me parece que un aporte de esta investigación es esa reconstrucción de la historia de las mujeres cristianas en el protestantismo, en el cristianismo protestante, para decir, desde el siglo XIII, las mujeres están participando en sus iglesias y además desde una actitud crítica, ¿no? Y desde la agencia.
Entonces, ¿a quién le conviene, digamos, o pensando en términos como más amplios, a quién le conviene que las mujeres no estemos visibles, pero que las mujeres creyentes tampoco sean visibles como agentes políticas, ¿no? Porque lo están siendo. O sea, por ejemplo, al interior de algunas congregaciones metodistas están haciendo conferencias sobre violencia de género, están planteando casos de acoso y de violencia al interior de sus iglesias, están implementando, construyendo protocolos de atención contra dichas violencias, están posicionándose políticamente frente al aborto, por ejemplo, algunas de ellas, algunas están en contra, pero dicen, bueno, no es mi decisión, es suya, ¿no? También hay esos posicionamientos. Entonces, pues, ¿a quién le conviene en realidad? Si hablamos de que hay un sistema que trasciende lo religioso, que nos atraviesa a todas y a todos, pues que las mujeres, las mujeres diversas no aparezcamos, ¿no? Y las mujeres creyentes menos, porque también se ha visto como las mujeres creyentes como sumisas, como poco pensantes, ¿no? Y esa es una, digamos, un cuestionamiento que algunas mujeres al interior de la iglesia le hacen a algunas posturas feministas, ¿no? Es que nos cuesta integrarnos porque entonces como ya somos religiosas piensan que no pensamos y que estamos atadas y que entonces decimos que sí a todo, pero no es cierto, ¿no? O sea, desde acá estamos, desde nuestra trinchera estamos haciendo cosas, pero tampoco hay un reconocimiento de la otra porque además pensaría que hay un desconocimiento de estas iglesias, ¿no? Hay un desconocimiento de cómo funcionan, de quiénes son quienes las integran, de cómo ellas se mueven al interior, de qué quieren hacer, porque también se vale, como en el caso de algunas de las mujeres a las que entrevisté, que digan, es que esa sea una opción, acceder al cargo más alto, no quiere decir que yo necesariamente voy a querer ser pastora o obispa, ¿no? Y no tengo por qué querer. Y esa también es un ejercicio, pues, de poder, ¿no? También es defender un poco la autonomía de las decisiones. Me parece que eso es un elemento central, que se ha hablado mucho del protestantismo como un bloque, pero desde el desconocimiento y también, valga decir, desde una mirada muy católico-céntrica, ¿no? O sea, muchas veces se estudia a los grupos protestantes evangélicos desde esta mirada que nos atraviesa también a todos y a todas, porque pues hemos sido educados y socializados en ese régimen, ¿no? En esa creencia, ¿no? Que tanto que los altares del Día de Muertos en las escuelas, que se discute mucho, ¿no? Pero que realmente se ha naturalizado, ¿no? O el Día de la Virgen, o varios asuetos que tenemos están en función del calendario cristiano, pero cristiano católico, ¿no? Entonces, digo, creo que también ver a los protestantismos desde los mismos protestantismos sería bueno para entender el papel que juegan en la sociedad mexicana y el papel de las mujeres protestantes también, ¿no? En la sociedad mexicana, que además han tenido históricamente un lugar bastante activo, ¿no? Como formadoras, educadoras, como en el área de la salud, etcétera. Has tocado un punto que es justo al que quería llegar, que es que me parece que un poco como en aras de la racionalidad, de pronto se piensa que todo lo religioso tiene que ver con lo irracional, pero además con la pasividad, ¿no? Entonces, si de por sí a las mujeres se nos percibe como entidades pasivas, pues a las mujeres creyentes peor tantito, ¿no? Es como tener un doble obstáculo ahí. Y se piensa que por el hecho de ser creyentes, además, van a aceptar de manera automática, acrítica, todo lo que se les diga, ¿no? Y que entonces, exactamente como lo dices tú, son sumisas, no tienen ningún interés, digamos, por la vida más allá de la familia o de ser amas de casa, ¿no? O de lo que sea. Y me parece que lo que tú nos retratas en la obra y que ahora estás explicándonos también, pues precisamente da cuenta de que es exactamente lo contrario, que no hay por qué pensar que el hecho de ser creyentes, digamos, tiene una repercusión directa en las expectativas de vida o en la manera de entender no solamente lo privado, sino también lo público. Y entonces quiero llevar la discusión un poco también al concepto de laicidad,
y al régimen de laicidad que se ha construido en México, que como tú ya nos adelantas, pues está profundamente centrado en la lógica del catolicismo, ¿no? Pero además me parece que se ha adoptado un discurso como un poco binarista, en el sentido de pensar pues vicio al fin y al cabo del liberalismo decimonónico que tal vez fue funcional en esa época, pero que ahora creo que ya no lo es o que habría que repensarlo, ¿no? Esta lógica de el Estado que es laico, que tiene capacidad de agencia o facultades en lo público y que además es liberal. Contra lo religioso le hace la Iglesia Católica, ¿no? Que es además un monolito, cosa que por supuesto no es verdad, y que es comparable o equiparable con lo conservador y que por lo tanto tiene que estar restringido a lo privado, ¿no? Y nada de eso se respeta realmente, pero además deja de lado otras expresiones religiosas que no siguen la lógica del catolicismo, que no tienen una estructura jerárquica, que no comparten muchas de las cuestiones que se asocian comúnmente con el catolicismo, etcétera, ¿no? Entonces creo que esto que nos narras también nos ayuda como a repensar en lo funcional que fue el régimen de laicidad en México en una época en específico en la que el Estado necesitaba consolidarse, digamos, poniendo como un freno a la Iglesia Católica en el espacio público, pero que, a reserva de lo que tú nos digas ahora, me parece que ya no es funcional para pensar en la laicidad en México en el siglo XXI, donde hablamos ya de una pluralidad religiosa que no solo está creciendo aceleradamente, sino que además es cada vez más visible, que ya no es funcional pensar en que, insisto, ¿no? En que lo religioso es equiparable con lo conservador y lo laico es equiparable con lo liberal o lo progresista, como se te quiera decir, ¿no? Entonces, igual no sé qué pudieras compartirnos sobre esto y si a raíz de tu estudio también pudiste repensar en el concepto de laicidad o si es algo que ya tenías clarísimo desde antes del estudio, incluso. No, no, como he intercambiado con Ariel Corpus es con quien más he hablado estos asuntos, ¿no? Pero yo ciertamente el tema de la laicidad no lo había pensado hasta que las mujeres lo pusieron sobre la mesa. eh, pues recordemos que estas iglesias son o están influidas por la reforma, ¿no? O sea, por los ideales de Benito Juárez y el tema de la laicidad es algo que aparece en el discurso, sobre todo de las mujeres que estudiaron el magisterio, ¿no? Digamos, ya de las mayores. Este tema sale justo a propósito de la iniciativa de Enrique Peña Nieto sobre los matrimonios igualitarios y las marchas del Frente Nacional por la Familia, a las que se unieron algunas agrupaciones protestantes evangélicas. eh, y si hago énfasis en algunas porque, híjole, todo lo que se dio a partir de ahí, ¿no? Pero justo la discusión, por ejemplo, que se planteaba en la iglesia, porque institucionalmente la iglesia metodista dijo que estaba en contra, ¿no? Pero las discusiones que se dieron ahí en la mesa con las mujeres y el pastor, pues los ponía a ellos en un conflicto. Por ejemplo, el pastor decía, Cristi, ¿es que yo qué hago? Dice, pues yo llevo la ley de Dios. Dice, o sea, yo debo manejarme de acuerdo a los mandatos, pero también estoy inscrito en la ley del hombre. Entonces, si yo me niego en la iglesia a casar a una pareja homosexual, violo la ley del hombre, dice. Pero ¿y si la caso, tal vez violo la ley de Dios? ¿Qué hago? Decía él, ¿no? Es una reflexión que él traía como muy presente. Dice, pero yo no quiero violar ninguna ley, ¿no? O sea, él decía, yo quiero respetar esas leyes. ¿Y cómo le hago? Entonces dice, personalmente, dice, me siento como un poco en ambivalencia y dividida, ¿no? Y las mujeres fueron las que dijeron, no, pues es que, ¿y qué pasa con el Estado laico, la pérdida del Estado laico, estas marchas, porque la Iglesia Católica ya se está dando cuenta que estamos aquí, que cada vez estamos más visibles, entonces quiere volver a agarrar terreno y recuperar el poder político? En realidad yo preguntaría si lo perdió, ¿no? Si realmente perdió el poder político la Iglesia Católica. Y algunas decían,
sí, digamos, aquellas que están ya formadas en las universidades ya tenían una conceptualización de laicidad pues muy desde la academia, ¿no? Sí, la laicidad y la división entre la iglesia y el Estado, pero también habían otras mujeres, por ejemplo, que se plantaban más como desde la autonomía corporal y reproductiva. Es decir, ni la iglesia ni el Estado tiene derecho a decidir. O sea, el Estado está obligado a garantizarnos nuestros derechos y uno de ellos es el derecho a la salud. Y el derecho a la salud que pasa justamente por decidir en temas sobre la interrupción legal del embarazo, ¿no? Pero desde que el Estado ya está diciendo que no es legal, pues no nos está garantizando ese derecho, porque ni siquiera debería de cuestionarlo. Entonces me parece que era bien interesante porque unas sí traían como esta concepción de laicidad, ¿no? Desde estas posturas liberales, otras ya muy desde esta academia que insiste en separar absolutamente el Estado y la iglesia, porque además habla de en singular, ¿no? Y otras que más bien apelan a la autonomía. Entonces me parece que efectivamente la laicidad entendida como en el siglo XIX no opera en un país como México, ¿no? Donde hay una pluralidad religiosa impresionante, hay una mezcla también de prácticas religiosas impresionante y donde algunos han querido acomodar esta onda del régimen de convivencia, ¿no? Pero ¿realmente opera el régimen de convivencia en México? No, o sea, no, y quizá plantear, no sé, otro tipo de concepto donde entonces sí se escuchen estas voces, ¿no? Y se reconozca a las actoras, y hablo de mujeres porque es con las que yo he trabajado y que me parece también que si se inscriben dentro de estas discusiones de laicidad son al margen, o sea, ni siquiera el Estado, ¿no? Ni la academia muchas veces ha escuchado las voces de las mujeres creyentes, ¿no? O sea, no he escuchado las voces de las mujeres, menos las voces de las mujeres creyentes cuando se trata de discutir el tema de la laicidad, ¿no? Entonces, yo diría que, como se hablaba en la sesión anterior aquí, eh, la laicidad no opera de la misma manera en todos los estados de la República, ¿no? No es lo mismo en Chiapas, como nos mostraban con los trabajos de Enriqueta y de Mónica Marín, donde el Estado parece que ni siquiera está, y donde son las comunidades eclesiales de base o algunas congregaciones las que se hacen cargo de problemáticas, ¿no? Las que ejercen la justicia, las que ponen orden, ¿no? Las que luchan por los derechos humanos. No es lo mismo que si te vienes al Bajío y entonces la laicidad sí es muy, ay, no quiero decirlo así, muy acomodaticia, porque lo que pasa en Guanajuato o lo que pasaba hasta hace 3 años es que había un feminicidio o violencia intrafamiliar o se preguntaba sobre los derechos sexuales y reproductivos, a quién creen que entrevistaban? Al arzobispo. O sea, iban y entrevistaban al arzobispo y le decían, oiga, señor arzobispo, ¿usted qué piensa sobre la legalización del aborto, no? Y, ¿no? Entonces, creo que cada parte de este territorio tiene una historia además particular y que la laicidad se inscribe en esos territorios de acuerdo a esa historia. ¿No? No funciona de la misma, no funciona de la misma forma y por lo tanto, y además el Estado tampoco abarca todo el territorio, ¿no? O sea, hay quienes estamos fuera de, o están fuera de la lógica del Estado, ¿no? Entonces, pensaría más bien a quienes prioriza la laicidad o ese discurso de la laicidad como más clásico, ¿no? Y en ese sentido, pensándolo desde las necesidades de las mujeres y de las mujeres creyentes, pensar entonces que quizá uno de los retos no solo de esta laicidad, sino del Estado y de la sociedad en general, es la perspectiva de género, ¿no? Es entender que nos movemos bajo relaciones de poder. Y estas relaciones de poder establecen jerarquías y nos colocan a unas y a otros, o a otras y a otras, en posiciones distintas, ¿no? Y a unas y a otras con privilegios sobre las otras y viceversa. Entonces, no te podría dar una respuesta sobre cómo podría ser la laicidad o cómo defino realmente la laicidad, pero diría más bien que en todo caso es ambigua, ¿no? O sea, es ambigua en términos
creo que en lo teórico quizá esté más claro, pero en lo práctico no opera tan así, ¿no? Como en las definiciones ya muy establecidas. Entonces, para mí no, en un contexto como el mexicano, digamos, si seguimos pensando la laicidad como occidente, ¿no? Que es de donde nos viene, digamos, esta herencia, pues no aplica. Gracias. Fíjate que me gustaría mucho retomar este último punto porque, digamos, en la cátedra, o yo en lo particular, suelo trabajar con una definición un poco genérica del concepto de laicidad, que es definirla como la autonomía del Estado y con ello todo lo que deriva del Estado, leyes, instituciones, políticas públicas, autoridades, etcétera, su autonomía respecto de, igual, ¿no? Autoridades, instituciones, creencias o normas dogmáticas, que no solamente religiosas, pero que incluyen a las religiosas. Y esa definición me gusta porque creo que precisamente permite como desmontar la noción que es muy común en México de pensar que la laicidad es simplemente la separación entre el Estado y la Iglesia, en singular además, ¿no? O las iglesias ahora en plural, que me parece que va muchísimo más allá de eso. Pero también coincido contigo y también es algo que he estado trabajando últimamente, en que esa definición, digamos, es funcional, pero este, no da cuenta del proceso de laicización, ¿no? Y me parece que es muy importante entender también que la laicidad no es una característica que está dada como de una vez y para siempre, sino que es, digamos, sí, un atributo del Estado, del marco jurídico, institucional, lo que quieras, pero que no es fija y que no existe, digamos, un mismo camino hacia la laicidad, que de hecho la laicidad no puede ni siquiera pensarse como homogénea, ni siquiera en un mismo país, como tú bien nos dices, ¿no? Y entonces, por esa razón, me parece que a pesar de que se puede dar como una definición genérica, digamos, es una definición que para ser operativa en los estudios necesariamente tiene que estar contextualizada política, social e históricamente, cuando menos, ¿no? Total. Por supuesto, la manera de entender la laicidad en, no sé, en la Ciudad de México no va a ser la misma que en el estado de Chiapas, no va a ser la misma que en el Bajío, ¿no? Y de hecho, tú tienes un capítulo, creo que es el capítulo 2, en el que hablas precisamente de eso, ¿no? De la apropiación de los espacios sagrados y de cuáles son los antecedentes de los liderazgos femeninos protestantes, pero luego específicamente para el caso del protestantismo en Guanajuato. Y ahí hablas o haces un breve recorrido histórico del protestantismo, pero además entre indígenas y criollos y mestizos y cristeros, que me parece una cuestión muy importante cuando se va a hablar del Bajío o de otros estados como Jalisco, Colima, qué sé yo. Entonces, igual quería saber si puedes hablar un poco sobre eso, digamos, como en el ánimo de contextualizar no solamente la laicidad, sino también el protestantismo en el estado de Guanajuato y, bueno, especialmente los liderazgos femeninos en el protestantismo de Guanajuato, ¿no? Porque creo que la contextualización histórica es muy importante, no solo para este caso, sino para cualquier estudio que se quiera realizar, ¿no? Cualquier definición se tiene que contextualizar, si no me parece que no sirve mucho para el análisis. Totalmente, sí. Yo me encontré ante un reto muy fuerte cuando empecé a estudiar protestantismos en Guanajuato, porque una vez que no había información, o sea, digamos, los textos clásicos, ¿no? Bastian, John Mayer, Rodolfo Casillas, por supuesto, ¿no? Pero si yo iba al archivo histórico municipal, no había nada, parece que no habían llegado los protestantes nunca a Guanajuato y la única iglesia que tenía un registro, porque eso sí, varias de las iglesias tenían un registro muy chiquito sobre su llegada a León, era la iglesia bautista, la primera iglesia bautista, pero casualmente la primera iglesia bautista está frente a la arquidiócesis de León. Eso en términos, digamos, territoriales o espaciales es bien interesante, ¿no? Cómo está el centro de la ciudad, porque que estas dos iglesias
protestantes históricas están en pleno centro, esta catedral, ¿no? Están como las instituciones más importantes y además está la arquidiócesis ahí, ¿no? Pero bueno, la primera iglesia bautista era la única que tenía un pequeño archivo histórico de su llegada a Guanajuato y resulta que su archivo histórico fue quemado. Y solo logran rescatar un diario de 1903, me parece, donde ya dan cuenta de algunas de las primeras obras que estaban haciendo en la ciudad, ¿no? Entonces, esto para contarles un poco cómo ha habido una parte de la historia oculta, ¿no? O sea, en el Bajío, ¿no? Sí hablo particularmente de eso, cómo se ha ocultado a los protestantes evangélicos y, pues, por supuesto, si se ha ocultado a los protestantes evangélicos, pues imaginen el papel de las mujeres, eh, pues es nulo en la historia que aparece, ¿no? Y por eso me di a la tarea de rastrear como algunas, en este convencimiento mío, porque además soy media terca, que digo, no, es que tengo que encontrar en algún lugar, va a haber información. Y claro que ahí tuve que hacer un ejercicio de buscar pues con las teólogas, con historiadoras, ¿no? Y releer a Joan Scott, donde dice, bueno, si queremos entender el papel de las mujeres hoy en día, debemos de historizar, ¿no? Y creo que la antropología en ese sentido, que es la disciplina de donde yo vengo, tiene la responsabilidad de historizar a su sujeto objeto de estudio, para entender por qué se comporta de esa manera ahora, ¿no? Y por supuesto, Guanajuato atravesó pues la guerra cristera, donde, digamos, la guerra estaba muy vinculada a cuestiones de la tierra, ¿no? La disputa sobre territorios, donde la gente salió a defender justamente esta libertad de creencia, se hablaba, ¿no? Pero en realidad era una iglesia particular, no es que se defendiera la pluralidad o que todo el mundo pudiera ejercer libre, así su libre creencia, sino, digamos, esta iglesia católica que además tiene una influencia y un poder muy fuerte en los valores que hasta ahora siguen predominando en Guanajuato, ¿no? Y que además fue de donde surgieron movimientos como el sinarquista, pues el propio Partido Acción Nacional, ¿no? Varios de los partidos que hoy están en el poder en Guanajuato y que pues siguen reproduciendo varios de estos valores del siglo XIX, ¿no? O sea, como el tema de la familia, por ejemplo, es uno, ¿no? Además de una familia, de un esquema de familia particular, ¿no? Donde los roles están bien delimitados, los roles de género, y por supuesto, esta es otra cosa que impacta en los liderazgos femeninos metodistas, porque lo que yo encuentro, o lo que yo digo en esta investigación, es que inclusive los protestantismos están atravesados por el catolicismo, ¿no? O sea, de alguna manera ser protestante en una ciudad como León, donde cada cosa que se hace está permeada por el catolicismo, pues también define mucho la práctica y la forma en la que se lleva a cabo dicha práctica y los espacios en donde se puede llevar a cabo dicha práctica, ¿no? Entonces, no es casualidad, digamos, que frente a este rol de género tan establecido sobre las mujeres, ¿no? Particularmente como este rol doméstico, y además o sea, hay un asunto ahí de violencia de género donde las mujeres, es un estado donde las mujeres o la actividad de las mujeres públicas sigue estando muy cuestionada, ¿no? Porque justo a partir de esto, de que las mujeres salen a lo público, descuidan lo doméstico y entonces esta base de la familia, que es uno de los valores más fuertes, pues ya no existe, entonces son las mujeres las responsables de este desmoronamiento, ¿no? De estos valores, de esta familia, de este esquema, pues hay esta crítica y además ser evangélica en un contexto así, pues nos coloca en un plano como de extranjería, de lo extraño, de lo otro, ¿no? Entonces, digamos, sí hay una doble discriminación. Hay una discriminación por género y hay una discriminación por adscripción religiosa, que agudiza, digamos, también esta otra discriminación por género en algunos espacios, ¿no? Sin embargo, en la iglesia metodista,
digamos, las mujeres o la mayoría de mujeres con las que yo trabajé, pues ya son mujeres que han trabajado toda su vida, que han ganado un sueldo, que, digamos, también han tenido cargos o tareas en el ámbito público, ¿no? Que no, y que tampoco están tan enfocadas o únicamente enfocadas al tema de las actividades eclesiales, ¿no? Aunque sí, digamos, ponen ahí gran parte de su tiempo y de sus intereses, pero no se dedican únicamente ni exclusivamente a esto, ¿no? Entonces, esta historia, digamos, por los protestantismos en Guanajuato, me permitió entender cómo también estratégicamente es que se usa el espacio. O sea, las iglesias históricas un poco fueron las que pudieron permanecer en el centro porque había una cierta negociación también con la Iglesia Católica, ¿no? A diferencia de otras que tenían quizá una postura más radical y más fuerte, ¿no? Pero que estas dos, la Iglesia Metodista y la Iglesia Bautista, sean vecinas, digamos, de la arquidiócesis, pues dice un poco cómo se negoció ese espacio desde 1906, creo, si no me equivoco, que llega la Iglesia Bautista, y 1909 que llega la Iglesia Metodista a León, pero además llegan, que este es otro elemento, llegan a Guanajuato no con el afán de evangelizar, como sí se podría ver, digamos, en estados como el sur, donde, digamos, la labor misionera fue muy fuerte, ¿no? Sino llegan a través de la actividad de las mujeres en la enseñanza y en el tema de la salud. Es decir, llegan para establecer, digamos, misiones sí, pero con un enfoque social más que con el propósito de hacer crecer sus congregaciones. Por eso es que estas iglesias, el número de sus congregantes no es mucho, no son iglesias que estén llenas de 300, 400, 500, pero sí son iglesias que ya tienen 3 generaciones, ¿no? 3 o 4 generaciones. Entonces, bueno, es importante como conocer que estas obras en Guanajuato no llegan propiamente a disputar el territorio sagrado, sino en esta lógica como de que el catolicismo era el que mantenía a la población en pobreza, pues una forma de sacar a esa población de la pobreza era la educación, ¿no? Y es ahí donde las mujeres tuvieron un papel bastante importante en la actividad misionera, ¿no? De estas congregaciones. Gracias, pues sobre todo esto último que nos dices se me hace muy interesante porque además es un tema que ya ha sido recurrente a lo largo de la plática, ¿no? Que, o sea, para empezar, que la actividad dentro de la iglesia no tiene por qué pensarse como absolutamente disociada del resto de las actividades y que además, para volver al tema de la laicidad, pues que esta actividad no solamente se restringe al ámbito de lo privado, sino que tiene consecuencias en lo público. Y de hecho es la intención que tenga consecuencias en lo público, ¿no? Ya sea para empoderar a estas personas a través del conocimiento. El conocimiento también es algo que ha sido recurrente en esta plática y que tú abordas también en la obra. Precisamente cuando hablas de pues, la manera como de comprender el liderazgo feminista, el liderazgo femenino metodista en el Estado, ¿no? Hablas en tu capítulo 3 sobre la manera en la que estas mujeres se reúnen periódicamente, que hacen asambleas, etcétera, que es una actividad que, insisto, me parece que va más allá de lo privado porque tiene consecuencias públicas. Pero además, después de eso, viene un capítulo que me parece de verdad maravilloso, en el que abordas los roles de género, pero justo a partir de los conocimientos y de las emociones de las mujeres, ¿no? Entonces, esto me parece que es una apuesta metodológica que es muy interesante y, digamos, como no, ya para no adelantar los resultados a quienes nos están escuchando y para que sí te lean, quería saber si puedes contarnos un poquito sobre cómo fue que tomaste esa decisión metodológica, o sea, cómo decidiste abordar tu objeto de estudio desde esa perspectiva de los conocimientos y las emociones, que creo que no solo es interesante, sino que además es complicado llevar a la práctica, ¿no? Bueno, digamos que en este recorrido con las mujeres metodistas, por estos distintos estados, Jalisco, Aguascalientes, Hidalgo,
Guanajuato, Querétaro, ¿no? Fueron varios estados a los que acudí con ellas. Había una constante que yo veía desde que inicié el trabajo de campo. Una era la oración por sanación, que es una oración que rige o que está presente en varios de sus cultos, ¿no? A través de la imposición de manos. Eso por un lado. Otro, estos talleres que, como les comentaba hace un momento, se adoptan de espacios laicos, seculares, no sé, y se llevan al espacio religioso como talleres de contención emocional con una carga, digamos, psicológica. Y es importante decir esto, algunas de las hermanas se preparan para poder llevar a cabo, ¿no? En psicoterapia, en algunas, digamos, áreas de la psicología. La prestación de servicios que llevan a cabo algunas veces en la iglesia, como pues la orientación legal, psicológica, dentista, por ejemplo, médico general. Y esta atención no solo es para mujeres de la iglesia, sino para mujeres que se acerquen a la iglesia a pedir ayuda. O sea, algo que apareció constantemente a partir de esta interacción y el viaje con estas mujeres es que a los distintos lugares a donde yo iba con ellas, en la iglesia siempre habían mujeres de otras congregaciones o de otras creencias religiosas que iban a pedir apoyo a la iglesia, ¿no? Esto para ellas fue como un punto de inflexión para decir, algo está pasando y tenemos que hacer algo para atendernos a nosotras, pero también para atender a las que vienen de fuera, ¿no? Sin importar su creencia. Eso me pareció súper interesante, y además también que habla un poco de este trabajo social que estas iglesias han tenido desde su fundación, ¿no? Como Ulises Alvarado decía que la Iglesia Bautista y la Metodista eran las religiones de los desheredados, porque justo en sus inicios eran las congregaciones que incorporaban a las minorías o a las poblaciones vulneradas, ¿no? Como población afrodescendiente, mujeres, obreros, etc. Y eso, digamos, en otra medida se sigue replicando hoy en día, ¿no? Y este apoyo social, pues, es justamente hacia esas poblaciones. Pero en esta implementación de todas estas charlas, talleres, de la oración por sanación, digamos que había una gestión de las emociones pues muy importante, ¿no? O sea, el tema estaba centrado justamente en la gestión emocional para que las mujeres pudieran verbalizar todo lo que les ocurría, ¿no? Y lo verbalizaban a través de una oración, perdón, o de un canto, de una alabanza, etcétera. Yo iba registrándolo porque, bueno, en antropología tenemos esto que se llama el diario de campo, y yo la verdad soy ferviente devota al diario de campo, entonces sí soy muy esquemática con mi diario de campo, y empiezo a ver esta constante, las oraciones por sanación, y yo ponía la gestión de las emociones, hasta que un día, pues yo fui sujeta de sanación, ¿no? Me coloqué no me coloqué yo, me colocaron ellas en el centro de su práctica más importante de la iglesia, que era justamente esta imposición de manos para sanar al enfermo o a la enferma, ¿no? Y a partir de ahí, de esta experiencia vivida, hago clic, como un poco voy a contar en unos días en otra presentación, pero una especie de epifanía, digo, claro, es que esta forma en la que las mujeres se acompañan y se acuerpan y se contienen, pero también ejercen el poder, como diría otra colega, es a través de la oración y es a través de la gestión de las emociones. La oración misma es un ejercicio de poder que implica sanar a la otra, ¿no? Por intermediación divina, o sea, no, en su lógica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esa experiencia en donde yo fui sanada a través de la imposición de manos, empiezo a reflexionar sobre mi propia participación y el impacto que yo estaba teniendo en la congregación para que me colocaran ahí, ¿no?
Es decir, yo ya era llamada la reportera de las femeniles, o ya era como invitada a escribir tal cosa, o toma esta foto, o esto es para la tesis, o así, ¿no? Entonces, esa, esa presencia mía que implicó ser reconocida de distintas formas, digamos, que esta oración por sanación fue mi rito de paso con la Iglesia Metodista, por decirlo así, ¿no? A partir de ahí, justo empiezo a reflexionar sobre la importancia de traer las emociones como una herramienta teórico-metodológica, ¿no? Es decir, las emociones no nada más descritas, sino que nos permiten entender y cómo estas mujeres politizan las emociones para plantarse en el espacio sagrado, en el espacio religioso, ¿no? Entonces, ahí empieza a haber otra búsqueda de decir, bueno, el ejercicio de poder si no solo se lleva a través de los cargos oficiales, ¿no? Si las mujeres me están mostrando una infinidad de formas, yo describo 4, pero en realidad puede haber muchas más, una infinidad de formas del ejercicio de poder. No puedo dejar de lado esta que es constante y sistemática, ¿no? En la que el cuerpo se convierte en el vehículo para denunciar, ¿no? A través de esta gestión de las emociones, para denunciar la violencia, para decir que no estamos de acuerdo, para plantarnos o para plantarse en ese espacio eclesial, ¿no? Y ahí es donde yo decido que las emociones van a ser mi experiencia como un elemento metodológico de acercamiento y comprensión al fenómeno que yo estaba estudiando, ¿no? O sea, que es esta oración, y otra las emociones como construcciones sociales, ¿no? Las emociones también pasan por un filtro social, también se están paradas en un contexto específico, ¿no? Que de alguna manera condiciona nuestro estar, ¿no? O determina la manera en la que sentimos, ¿no? También aprendemos a sentir y a cómo sentir, ya cómo expresar ese sentimiento. Y cómo lo expresan las mujeres es a través de estas múltiples oraciones, de estas sanaciones, de estos talleres de gestión de emociones, donde además ellas utilizan otros recursos como las muñecas, que se convierten en estos, yo les llamo materiales reflejo, donde ellas dicen, bueno, sana tu muñeca, cura tu muñeca, porque esa muñeca eres tú, ¿no? Y tú tienes la obligación de sanarte a ti misma, ¿no? Y eso es devolverse el poder sobre sí misma, ¿no? Entonces, para mí las emociones son un potencial político, ¿no? Son actuantes, diría Sara Ahmed, nos permiten identificar eso que nos incomoda, eso con lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Y por lo tanto expresarlo a través de la queja, ¿no? Y la queja puede ser externada delante del púlpito, como por ejemplo cuando una hermana dijo que era injusto, la Iglesia Metodista es de las primeras que tuvo tabuladores de sueldo, pero ella decía, es injusto que sigan pagándonos menos, cuando se supone que yo tengo el mismo cargo que mi hermano y a mí me pagan menos, y que me ponen trabas para hacer ciertas cosas y no sé qué, ¿no? Esa es una forma de expresar esa emoción que nos está diciendo estoy incómoda, estoy descontenta, no estoy de acuerdo con el trato que estoy recibiendo, ¿no? Así de manera, digamos, explícita. Hay otra que se lleva a cabo a través de estos talleres donde entonces ellas se dicen, esa mujer que ha sido abandonada, maltratada, humillada, eres tú. Esa es otra forma de manifestar también y de denunciar, ¿no? Y las oraciones por sanación son otra forma también de expresar una necesidad, ¿no? Una necesidad que tiene que ver con cómo ellas conciben la salud, cómo conciben el cuerpo y por tanto cómo se puede sanar ese cuerpo. Porque desde esta iglesia el cuerpo no solo es individual, sino que es social, ¿no? Por eso este trabajo que es también hacia afuera. Entonces, en tanto el cuerpo social, el cuerpo colectivo no esté sano, ¿no? El individual tampoco tienen que manejarse, digamos, a la par, ¿no? Y las oraciones son esta forma o esta especie de link entre eso colectivo y eso individual, ¿no? Y que se va repitiendo a lo largo de estas manifestaciones, de estas prácticas que
que yo les señalo. Entonces, por eso para mí recuperar las emociones como un eje político, como un ejercicio de poder era súper necesario, porque justo nos permite además romper con esta dicotomía razón, emoción, mente, cuerpo, ¿no? Que está muy anclada en el positivismo, en el racionalismo, en el cientificismo, también en la forma en la que hacemos investigación, ¿no? Desde las ciencias sociales, donde pues esta dimensión, la dimensión emocional, la dimensión subjetiva, queda fuera porque no es objetiva, pero en realidad también impacta en el análisis que hacemos de los datos que obtenemos, ¿no? Y nos lleva también a una pregunta ética, porque yo decía, es que yo necesito contar que fui sujeta de sanación para poder explicar cómo metodológicamente entendí cómo opera esta oración ahí, ¿no? ¿Qué potencial tiene? Pero si no lo digo y lo oculto con tal de llevar a cabo esta objetividad, ¿cómo? O sea, a mí me hizo cuestionarme en términos epistemológicos y éticos, ¿no? Y además de metodológicos, ¿qué de todo lo que hacemos en las ciencias sociales y de nuestro impacto en los grupos que estudiamos queda fuera con tal de mantener la objetividad, pero en realidad influye mucho en la mirada, en la forma en la que estudiamos nuestros temas, ¿no? Entonces, también es un posicionamiento político el tema de recuperar las emociones como herramientas teóricas metodológicas. Claro, no, gracias por contarnos esto, también me parece que es muy relevante, pues cuestionarnos la propia manera en la que hacemos investigación, la manera en la que construimos el objeto de estudio, y creo que esta apuesta metodológica que has tú tomado, además de acertada, tiene todo el sentido y nos ayuda también como a darle un giro de tuerca a la manera que tenemos de concebir no solamente las emociones, sino además las emociones que desata lo religioso, ¿no? Y cómo eso se puede usar como mecanismo o como herramienta para otras cosas. Lo siguiente que quisiera preguntarte, y para después dar paso también a las preguntas y comentarios por parte del público, es, bueno, hasta ahora nos has hablado, por ejemplo, ya del trabajo de campo, del diario de campo, de esta manera en la que fuiste de alguna manera metiéndote eh, no solo en el objeto, sino también con los sujetos o las sujetas de estudio. Y cómo tuviste ahí la palabra que usaste me gustó mucho, una epifanía ahí de pronto en una de estas sesiones de oración, ¿no? Y la verdad es que por la manera en la que lo expones ahora y sobre todo por cómo está estructurado el libro, parecería, lo decíamos antes de entrar a la transmisión en vivo, parecería que todo se dio como de manera muy ordenada, que siempre tuviste completa certidumbre sobre cómo, no solo cómo obtener la información, sino además cómo ordenarla, cómo entenderla, cómo acomodarla en estos cajones conceptuales en los que están las emociones, pero también el poder, la reflexividad, la agencia, la religiosidad y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo le hiciste o a qué retos te enfrentaste? No solamente para obtener la información, sino para después de obtenerla, ¿cómo decidiste qué sí se va a la tesis y qué no? ¿Qué voy a tener que recortar? ¿Cómo acomodo todo este mundo que tengo, no solamente en el diario de campo, sino también en la experiencia y seguramente en notas que no están en el trabajo de campo, sino en otro lado, ¿no? ¿Cómo fuiste tomando esas decisiones para llegar a este libro que al final la verdad es que sí tiene una estructura muy, muy clara que va de lo general a lo particular y en la que te vas metiendo cada vez en más temas concretos? ¿Cómo hiciste eso? Eso es muy importante. Fui improvisando, la verdad. Perdón que lo diga así, pero es que, bueno, a ver, yo tenía claro, por ejemplo, la parte histórica, porque yo vengo haciendo eso desde el 2008. Entonces, digamos que este trabajo es producto también de esos trabajos que he tenido la fortuna de ser acompañada por Felipe Vázquez y Carlos Garma, ¿no? Que son dos referentes de los estudios del protestantismo en México, y que obviamente me han ayudado mucho a comprender muchas cosas que en un principio yo no entendía. Digamos, la parte histórica yo decía, sí,
yo tengo que hacer un capítulo histórico sí o sí, porque esto no hay, o sea, no hay aquí, y a lo mejor a alguien le sirva en su momento. Pero con respecto a lo que aparecía, yo insisto en el diario de campo, te voy a decir porque yo no hago propiamente la separación entre la recopilación de datos y la sistematización y el análisis, no hago esa fase tan separada, ¿no? Entonces, lo que lamento no tener a mano mi diario de campo para mostrarles, pero lo que yo suelo hacer, una vez que empiezo a hacer este registro en el diario de campo, es a organizar por categorías. Entonces voy poniendo colores, post-its de colores, y cada color es una categoría, ¿no? Y entonces empezaba, bueno, si mi perspectiva, eso ya lo sabía, ¿no? Mi perspectiva va a ser la perspectiva de género, y yo quiero saber cómo ejercen las mujeres el poder y cómo se reconfiguran los roles de género si ellas son líderes, ¿no? Cuando ellas son líderes. Eso era como... Entonces, para esto tengo que saber, esto lo decidí desde un principio, si tienen ¿qué edad tienen, no? Si tienen un cargo en la iglesia, si son madres, en qué trabajan, de dónde son, etcétera. O sea, esas eran como mis categorías iniciales. Y una vez que empecé a ir con ellas a la iglesia, la verdad es que lo que recurrí fue a hacer este etiquetado en el diario de campo, donde segmenté actividades eclesiales, cargos, ¿no? Cargos que corresponden a actividades eclesiales, organización de la iglesia, discurso sobre el ser mujer, ¿no? O sea, a mí me interesaba todo este discurso en contra y a favor de que las mujeres tuvieran cargos de liderazgo, y así fui haciendo la categorización a la par que iba escribiendo en el diario de campo. Y a la par, y eso va a salir en un texto que está próximamente, que yo justamente digo, muchas de esas descripciones que ustedes leerán en el libro, las hice in situ. Es decir, las hice frescas. Algunas, por supuesto, ya una vez sentándome al escritorio, nutrí con otra información, pero yo no hago ese ejercicio tan radical de separar recopilación, segmentación, porque hay cosas que sí deben de ser, digamos, en el momento tienes que escribirlas y recalcarlas, ¿no? Y porque además también tuve la facilidad de decir que también depende del tema que tengan y del contexto, porque yo tuve facilidad de todo, podía tomar fotografía, podía escribir en mi diario de campo frente a ellas, todo, ¿no? Creo que el reto más grande fue justamente organizar la tesis. O sea, ya sabía que iba a haber este apartado histórico, ya sabía, porque me aparecían además como muy claras ciertas recurrencias, ¿no? Sobre los talleres, sobre sus cargos, etcétera, pero pues eso, qué hilo dar. En principio pensaba hacerlo de lo particular a lo general, y después pensé, no, es mejor para ir como haciendo este recorrido un poco más específico, como tú decías, partir de una historia general, que es la historia de la participación de las mujeres en el cristianismo, aterrizar en el contexto y finalmente, pues dar las claves de esta participación en lo local, ¿no? Que es. Y lo hice así. En realidad, ellas me dieron la metodología, porque cuando yo supe que ellas se organizaban a partir de conferencias que estaban unidas por estados vecinos, ¿no? Y entonces su trabajo venía de lo regional, luego al distrito y luego a lo local. Esa misma lógica fue la que yo usé para armar mi tesis, que hubiera sido bueno explicitarlo ahora que tú me lo preguntas, porque en realidad fue de ahí donde yo dije, pues lo voy a hacer así, de lo regional, ¿no? Un poco, de lo local hasta el municipio, ¿no? Específico. Eso ellas me lo dieron. ¿Qué información? Hubo información que obviamente ya no pude agregar por tiempo, porque lamentablemente pues los tiempos académicos son muy apresurados, pero que tiene que ver justamente con las diversidades sexogenéricas, ¿no? Y con la discusión de las disidentas sexogenéricas al interior de la Iglesia Metodista, que es justamente el tema que ahora me interesa, ¿no? Y otra que yo la verdad es que soy poco chorera, no me gusta echar mucho choro, entonces dije, van a ser 3, 4 capítulos máximo, no voy a hacer una tesis de 500 ni 600 páginas,
y quiero hacerla en primera persona, que eso sí, para mí es un posicionamiento también político de hacerse cargo, ¿no? Porque siempre nos ocultamos detrás de la tercera persona de nuevo por esta onda de la objetividad, pero quien estuvo ahí fui yo, quien entrevistó a las mujeres fui yo, quien recopiló esa información fui yo, y en todo caso es mi responsabilidad, ¿no? O sea, lo que devenga de ese trabajo. Una, hacerla en una forma narrativa que fuera asequible también para mis colaboradoras, porque desde un principio la idea de esta tesis fue no nada más escribir una tesis para la academia, sino escribir una tesis para las mujeres metodistas y con ellas. Entonces, este trabajo fue devuelto o ha sido devuelto en la medida de mis posibilidades y lo que la pandemia me ha permitido a las mujeres metodistas, ¿no? Y una vez que pueda entregar el libro, pues lo entregaré. Pero esas sí fueron decisiones que yo tomé desde el principio, porque ahí me parece que también nos toca un poco de responsabilidad dentro de la academia, ¿no? Como que nuestras y nuestros interlocutores sepan qué decimos de ellos y ellas y qué hacemos con la información que nos dan, porque es muy fácil ir y decir, estoy haciendo un trabajo, no sé qué, y luego ya ni regresar, y luego ni se enteran de lo que uno escribe y dice sobre ellas y ellos, ¿no? Y creo que entonces en esta reflexión que yo traía de las mujeres como agentes, mujeres creyentes como agentes históricas, como actores políticas y actoras sociales, pues tengo que establecer un diálogo con ellas, ¿no? O sea, ellas también pueden interpelarme, ¿por qué no? ¿No? O sea, como porque voy a ser yo la voz de autoridad únicamente, ¿no? Entonces, sí, un poco así te puedo decir, un poco la improvisación, otra el diario de campo que en antropología es algo como fundamental y yo sí lo sigo como muy a rajatabla, otra llevar este proceso no necesariamente segmentado, ¿no? Recopilación, análisis y ordenamiento de los datos. Y de hecho, a las y a los estudiantes les sugiero, porque se ahorran mucho tiempo si hacen categorías y ordenan, empiezan por lo menos a ordenar desde el principio, y eso también permite que una vez que ya nos sentemos al escritorio, en eso que decía Gertz, ¿qué pasa cuando volvemos al escritorio? Hay dos fases, dice él, pues que al menos ya tengamos una estructura, un esqueleto de lo que va a incluir en función de lo que aparece también, de lo que los interlocutores y las interlocutoras nos marcan, ¿no? Que eso es importante. Muchas gracias, Cristina. Pues creo que ha sido también esto como muy ilustrativo de que pues para empezar las investigaciones de cualquier tema, pero sobre todo de estos, no se dan de manera para nada lineal, ¿no? Sino que es un poco pensarlo como en espiral. Una tiene ciertas concepciones o ciertas categorías o ideas sobre cómo pensar el objeto de estudio, pero en el momento de enfrentarse con el objeto de estudio, pues eso se va modificando y va cambiando, y para eso es muy necesario tener, eh, eh, más allá del diario de campo, me parece, como maneras de pensar en cómo ordenar toda esa información. Esto de los post-its que nos compartías, me parece que creo que lo voy a empezar a aplicar en cuanto, en cuanto pueda. Y luego, por supuesto, eso en tablitas, perdón la interrupción, ¿no? O sea, eso lo vacías pues en tu tabla, ¿no? Y ahí ya te permite tener un esquema más ordenado, tal vez, ¿no? Pero sí, creo que lo primero. Sí, no, por supuesto. Yo no soy antropóloga, pero he de decir que también eso he procurado hacer cada vez que hago trabajo de campo, ¿no? Tratar de toda esa información, pensarla, ya sea a través de temas o de categorías o de lo que sea, aunque después eso se va modificando también pues en función de la propia experiencia en el trabajo de campo, ¿no? Entonces, igual con el recorte de la información, pues sí, también hay que ser consciente de que una tiene cierto número de páginas, cierto tiempo y demás, pero yo aquí voy a estar esperando el segundo volumen de tu libro para que tomes estos otros temas. Y otra cosa muy importante que hay que preguntar, ¿dónde se consigue tu libro? ¿Cómo le hacemos? Sí, está en la librería virtual de la Universidad de Guanajuato, también en la página de Graña en Porrúa. Les voy a poner el link ahora. Y para los estudiantes y las estudiantes, la verdad es que tienen beca permanente. Si me mandan un correo, yo les circulo el libro en digital. Por favor, no le digan a nadie porque me regañan, pero
Ahora les voy a dar, ahora subo el link donde lo pueden encontrar de forma digital. Y bueno, para quienes quieran tenerlo en papel, yo puedo enviarlo también. Muchas gracias, gracias por la generosidad, que también es una virtud poco encontrada, me parece, en la academia, pero que me parece muy importante. También esto otro que se me olvidó retomar, pero creo que es importante, que decías hace un momento de regresarles también a los sujetos de estudio un poco de nuestro trabajo, darles la oportunidad de que te interpelen, me parece que es una cuestión también que por supuesto está vinculada con la ética, pero también, y hablando de la generosidad, esto que decías sobre escribir de manera clara, no solamente para las personas que están, digamos, en el circuito académico, sino para todo el mundo, ¿no? Porque eso es muy importante, porque también de repente nos encontramos algunas reflexiones o investigaciones que escriben para que le entienda quién sabe quién. Este, eh, y también esa es una cosa que hay que resaltar de tu trabajo, ¿no? Que es perfectamente comprensible y que eso me parece que también ayuda a continuar con el diálogo. Ahora vamos a dar paso a las preguntas y comentarios por parte del público. Por favor, si tienen preguntas, dudas, alguna inquietud en particular, escríbanla en el chat para que lo retomemos en un momento. Pero por lo pronto ya tenemos dos. Una es de Evelyn Castro, que nos dice si puedes profundizar un poco en cómo viven los hombres creyentes el liderazgo religioso de las mujeres metodistas. Aquí también hay una de Basti, que quiere preguntarte cómo fue el proceso, digamos, académico, pero también intelectual, emocional, social, por el que atravesaste antes de comenzar el trabajo etnográfico con las mujeres metodistas. Y en ese sentido, ¿cómo superaste o te enfrentaste a tus propias ideas, creencias e incluso estereotipos de lo que generalmente se piensa como lo religioso? ¿Cómo viven los hombres? Creo que Evelyn se llama. ¿Quién me preguntó? Sí. A ver, no te podría dar una respuesta que obviamente involucre a todos los hombres, porque no entrevisté propiamente, entrevisté a algunos pastores, por supuesto. También es interesante cómo desde el púlpito algunos pastores empiezan a resaltar personajes femeninos bíblicos para posicionar a las mujeres, ¿no? Para visibilizar a las mujeres de la Biblia. Sin embargo, por ejemplo, en una asamblea justamente me tocó escuchar como algunas compañeras metodistas decían que que el mayor reto justamente era las trabas que les ponían a las mujeres cuando estaban a cargo de una congregación, y que estas trabas quizá no eran verbales, o sea, no es como que expresaran literal el desacuerdo en que las mujeres estén a cargo, pero sí era, por ejemplo, cuestionando el vestido, ¿no? Algunas las han bajado del púlpito por usar falda arriba de la rodilla en algunas congregaciones, a otras limitándoles los fondos para ciertos proyectos, a otras pues eso, como estorbando el trabajo, ¿no? Más bien como poniendo trabas para el trabajo. Entonces, eso sí, quiero decir que estas actitudes no solo las llevan los varones, que fue algo que me causó mucha curiosidad, porque inclusive entre las mujeres, algunas mujeres que tienen ya cargos de liderazgo, siguen diciendo que esos puestos pues son para los varones, que ellas están ocupando un puesto que por antonomasia les corresponde a los hombres. Entonces, digamos que sigue habiendo al interior de la iglesia estos posicionamientos que, pues eso, limitan el trabajo de las mujeres. Sigue habiendo un techo de cristal, como lo hay en la sociedad en general, como lo hay en las universidades, donde aparentemente ya tenemos las mismas oportunidades y podemos acceder a los mismos derechos, y cuando nos encontramos en esas instancias resulta que no. Resulta que tenemos el título de doctoras, pero que nos contraten es otra cosa, ¿no? Entonces, eso mismo sucede en la iglesia metodista. Hay varones que, por supuesto, están totalmente en contra, porque esto además los hace tambalear en su privilegio epistémico, ¿no?
esto de ser los jefes y la cabeza, no nada más de la familia, sino la iglesia, ¿no? Entonces empieza a haber este cuestionamiento, ¿cómo una mujer va a ser la cabeza? ¿No? O sea, eso no, porque sí, hay diversas posturas, pero todavía hay estas que se oponen, ¿no? A los liderazgos femeninos. Y la pregunta de Basti, ay, antes de iniciar mi trabajo de campo con... Mira, me sirvió trabajar con La Luz del Mundo. Para mí, esa fue... además de que encontré gente a la que quiero mucho allá adentro y también colegas y afectos, ¿no? Que se quedan, yo creo que de aquí para adelante. Justo ese fue el trabajo que a mí me permitió desmantelar mis propios estereotipos. O sea, porque yo sí, la verdad es que como así les decía hace ratito, yo llegué, no, es que las mujeres son sujetas y son sumisas y no, o sea, yo pensé que me iba, no. Pero llego con La Luz del Mundo y me encuentro con mujeres súper activas, críticas, mujeres que además, cuando yo llego a La Luz del Mundo y dice el pastor, Cristi tiene todo el derecho de estar por aquí cuando quiera entrar y salir y de entrevistar a todo mundo. Y entonces yo empiezo a entrevistar a las mujeres y un día una de ellas me dice, vente, vente, ¿no? Y ahí voy yo y me dice, pues nos están, cuando tú nos terminas de entrevistar nos vienen a preguntar que qué nos dijiste. Dice, entonces, ¿para qué dicen que tienes la libertad de preguntar y que nosotros tenemos la libertad de responder si nos van a estar persiguiendo y viendo que nos dices, no podemos decir lo que queramos, ¿no? Entonces, para mí, La Luz del Mundo significó esa ruptura con mis prejuicios, con los estereotipos, con mi propia, conmigo misma, ¿no? O sea, sí creo que me transformó como persona y como mujer trabajar con La Luz del Mundo. Y con las mujeres metodistas lo que pasó es que escuchar a las mujeres verbalizar lo que sentían con respecto a las violencias psicológicas y emocionales, y es algo a lo que ninguna de nosotras ha estado ajena, pues creo que eso fue difícil, ¿no? Como decir, híjole, es que vivimos las mismas situaciones y no importa de qué religión ni de qué color. Por eso digo, hay un sistema que es más grande que la religión, ¿no? Y que es ese sistema patriarcal, ¿no? Y que una de sus formas de expresarse son justamente estos lineamientos doctrinales conservadores que marginan, que discriminan y que las colocan en un lugar subordinado, que no quiere decir que ese lugar subordinado lo aceptan sin más, ¿no? O sea, creo que todo el tiempo en mi trabajo con mujeres creyentes me he interpelado yo, ¿no? Y también como académica, ¿no? O sea, sí debo de, alguien me preguntó en algún momento si ya me había convertido, si ya era metodista. Entonces, no me he convertido, no soy metodista propiamente, pero sí puedo decir que las mujeres metodistas han impactado mucho en mi forma de posicionarme, en mi propio feminismo, ¿no? En mi feminismo, que es más un feminismo de la diáspora, lo pienso así, ¿no? Un feminismo que recurre más bien a estas otras diversidades y a estas otras minorías y que pretende que algún día podamos integrarlas. También en el reconocimiento, ¿no? De esa lucha por nuestros derechos, porque las mujeres creyentes están ahí y también marchan y también hablan y también luchan desde sus propias trincheras, ¿no? Aunque no se adscriban feministas, que eso es algo que para mí también es bien importante, ¿no? No necesariamente las mujeres se van a adscribir feministas y eso no quiere decir que no sean críticas, que no sean mujeres políticamente activas y que no luchan, ¿no? Eso, y hay que empezar por reconocer, yo pensaría, eso. Y social, bueno, sabes, creo que este trabajo también me permitió un poco ampliar mi mirada sobre Guanajuato y sobre León en particular, ¿no? Creo que ahora León tiene sí, representa otra cosa para mí. León ya no es más ese único color del que les hablaba en el principio. Para mí León es un arco iris que está naciendo, que es necesario que se voltee a ver, porque se da por hecho justo que el Bajío es católico y entonces no le vamos a prestar atención, pero
al hacer eso invisibilizamos esta diversidad, invisibilizamos esta pluralidad y este arco iris que está ahí y que también nos puede dar muchos temas. Es tierra fértil de investigación Guanajuato y León, ¿no? Hay muchos temas que no están abordados. E intelectualmente, pues sí te podría decir que conocer justamente el tema de la dimensión afectiva ya de manera como teórica, adentrarme y además comprometerme con eso a través de este seminario que Frida Jacobo me invitó al que Frida me invitó a formar parte, a través también del intercambio con otros colegas y otras colegas que aunque no trabajen religión están trabajando la dimensión afectiva y entonces vamos entendiendo cómo nuestros procesos de investigación y académicos van a estar atravesados siempre por eso, pues ha sido fundamental, ¿no? Y también ha cambiado mi posicionamiento académico y político, ¿no? Con respecto a mi práctica antropológica, que era un poco lo que decía hace rato de devolver lo que hacemos, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Tengo aquí ya varias preguntas más. Entonces, hay dos preguntas de Pedro Valderas que tienen que ver con esto que nos platicabas, me parece, sobre el feminismo. La primera de ellas es, ¿cuál es el mayor logro que han tenido las mujeres metodistas en la actualidad, tomando en cuenta su historia, de acuerdo con tu estudio? Y una pregunta más, también de Pedro Valderas, que nos dice, de su estudio, ¿pudo constatar alguna opinión de las mujeres metodistas respecto del movimiento feminista que existe y lo relativo al 8M? Bueno, las mujeres metodistas han tenido logros desde su fundación. Ha sido de las primeras iglesias que han incorporado a las mujeres en sus filas, ¿no? Y debo decir que las mujeres metodistas en realidad formaron parte del movimiento feminista sufragista del siglo XIX, es decir, a través de la conformación de las sociedades de templanza en Estados Unidos, que al final fueron las que de alguna manera llegan a México. Las mujeres metodistas han estado activas desde siempre políticamente, ¿no? Y diría que uno de los mayores logros, y es de la Iglesia Ciudad de México, de la mesa directiva, es la conformación de protocolos contra la violencia de género. Yo creo que ese es un logro tremendo que si se replican en el resto de las iglesias puede tener un potencial increíble, ¿no? O sea, creo que ahí nos están diciendo mucho las mujeres metodistas de cómo ellas están reflexionando estos temas y cómo se están posicionando. Y esto vinculado a lo del 8M que pregunta Pedro también, sí, hubo un posicionamiento, no nada más desde sus fotos de perfil, algunas salieron a marchar, otras hicieron conferencias sobre el papel de las mujeres en sus iglesias, sobre resaltar los personajes femeninos, sobre manifestar pues el cese al acoso y a las violencias que se viven al interior de sus iglesias también están ahí, ¿no? Algunas, como decía hace ratito, se adscriben abiertamente feministas, otras no, pero se unen a la causa en la construcción de estos protocolos contra la violencia, ¿no? Creo que tenemos mucho que conocer de las mujeres creyentes. Sí, completamente de acuerdo contigo. Hay mucho que conocer en general sobre las y los creyentes y en particular sobre las mujeres creyentes. Totalmente de acuerdo. Tengo también una pregunta de Cristina Herrera que nos dice que quisiera saber un poquito más sobre el diario de campo Encarnado, por favor. Y un comentario de Liliana Mejía que nos dice que te felicita por el trabajo y que la verdad nunca se ha acercado mucho, que digamos, a la iglesia metodista. Si podrías explicar un poco sobre su estructura o su organización para tratar de entender un poco más esto que nos has narrado. Bueno, Cristina Herrera es mi mamá. La verdad es que lo sospeché, pero no estaba segura. Es siempre la porra. Gracias, Ma. Bueno, el Diario de Campo Encarnado es una propuesta que yo hago justo a partir de esta... de concebir las emociones como políticas, como herramientas teórico-metodológicas y de mi propia experiencia como sujeta de sanación, porque desde esta lógica positivista y cientificista en la que nos educan en las ciencias sociales, hay un sentido que se privilegia para registrar y es la observación, ¿no? O sea, solo es real lo que vemos, ¿no? Ese es un poco ese planteamiento y a partir de ahí pues vamos a registrar eso. Pero lo que yo digo con este término del diario de campo encarnado es que registramos con todo el cuerpo, ¿no? Y registramos inclusivemente, o sea, pregunto, ¿qué pasa con aquello que no necesariamente vemos, ¿no?
sino con eso que atraviesa toda la dimensión sensorial, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hablando de emociones, el diario de Campo Encarnado es eso, es reconocer esta experiencia vivida y que adquirí a través de esta experiencia vivida que me permite entender y explicar el fenómeno que yo estudio, ¿no? Y yo pongo de ejemplo esta oración por sanación, ¿no? Que me hicieron. Y la otra, en cuanto a la estructura de la iglesia metodista se funda formalmente en el siglo XVI, XVIII, ¿no? John Wesley es como el fundador formal, pero quien establece los pilares de la iglesia metodista es su madre, Susana Wesley, quien a través de la disciplina, ella pues construye como lo que será la doctrina metodista. Una, eso enfocada en la disciplina, ¿no? Por eso se llaman metodistas, porque son metódicos, dicen ellos. Otra, en algo que tiene que ver, que se liga al tema de la experiencia y la emocionalidad, por eso no es cosa menor el hecho de que de estas prácticas que les he contado al interior de la iglesia, ¿no? O sea, sí hay un sello en cuanto a la experiencialidad y la emoción en su prédica. En un inicio, y esto sigue perdurando, son las reuniones de clase donde hombres y mujeres pueden discutir y predicar en púlpito, y donde hay una externalización del testimonio, ¿no? Hay una verbalización del testimonio que puede ser un testimonio que va enfocado hacia un milagro, hacia un tema de salud, más bien, a un favor de Dios, a una petición, ¿no? A una invocación también del Espíritu. Que es distinta a la de los pentecostales, porque también ahí hay un tema como del uso del cuerpo y hasta qué grado se usa el cuerpo para no atraer otro tipo de energías que no sean las divinas. Se organizan aquí a través de conferencias y cada conferencia está integrada por estados vecinos y entonces está la conferencia sur, los estados, la conferencia centro, la conferencia septentrional, que es donde yo trabajé, que es Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, y ahora no me recuerdo otro, la Conferencia Norte, que igual son estados vecinos del norte, y así, ¿no? Y cada iglesia está conformada por un departamento de hombres, un departamento de matrimonios, de jóvenes, de mujeres, las sociedades misioneras femeniles y la Liga de Cabezas Blancas, me parece que es otra organización femenina con la que yo no pude trabajar porque en León no había. Y ahí es bien interesante porque justo las sociedades misioneras femeniles dicen que esta Liga Blanca las discrimina porque creen que solo son amas de casa y que hacen manualidades. Entonces ahí hay todo un tema también sobre la clase y la formación que atraviesan, ¿no? Pero digamos, se divide en estos grupos y por grupos se trabaja en cada una de las iglesias, ¿no? En la escuelita dominical, en la escuelita de verano, en los temas se reparten actividades al interior de la iglesia. Es una iglesia que surge o que retoma algunos de estos valores del protestantismo del siglo XVI, ¿no? Que niega la tesis calvinista de la predestinación, que más bien cree que todos son perdonados, ¿no? Al reconocer sus pecados, y que tiene un énfasis muy fuerte en lo social, ¿no? Eso es en términos generales la iglesia metodista y su estructura. Bueno, y hay obispo, superintendente, pastor de tiempo completo, pastor de tiempo parcial, pastor, pastora, y sí. Muchas gracias. Yo creo que con esto ya queda como bastante más claro más o menos cómo se organiza la iglesia. Y tengo una pregunta más. Esta es de Mireli. Nos pregunta, ¿con qué autoras y autores dialogaste para construir la función social de sanación de las mujeres metodistas a través de la oración? Y si podríamos hablar de una relación entre el sentir y vivir desde la corporalidad como mujeres y el proceso de sanación a través de la oración. Ok. La primera, mira, yo el tema de la oración la expliqué desde la antropología de las emociones, ¿no? Y ahí
Pues están los clásicos, White y Lutz, que discuten sobre esta antropología de las emociones, David Le Breton, Bourdieu, también recurría a las lecturas de algunas teóricas, bueno, Frida, Olga Sabido, ¿no? Que son investigadoras, socióloga, antropóloga y socióloga, que concibe, o sea, esta antropología de las emociones concibe que las emociones son construcciones sociales, ¿no? Y que el vehículo para transmitir estas emociones o esto que vamos aprendiendo, diría Bourdieu, el hábitus, pues va a ser el cuerpo, ¿no? Este cuerpo. También recurro un poco a trabajos sobre pentecostalismo, que eso fue una observación que me hizo Jael de la Luz y que se lo agradezco porque lo que se ha producido sobre sanaciones desde estas agrupaciones protestantes pentecostales, que se llaman pentecostales justamente por el día del Pentecostal, donde reciben el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo se manifiesta en tres, ¿no? El don de profecía, el don de sanación y la glosolalia o hablar en lenguas. Entonces ahí revisé a Miguel Ángel Mancilla, a Orellana, a Cardemil Andrade, híjole, ahora se me olvidan, no recuerdo a todos, ¿no? Pero digamos a varios teóricos del pentecostalismo y cómo explican ellos justamente que la oración por sanación brinda a las mujeres un tipo de poder simbólico al interior de las iglesias, ¿no? Ahí lo explican así. Y la segunda, ay, ¿me la repites por favor, Mariana? Es que no. La segunda es si podríamos hablar de una relación entre el sentir vivir desde la corporalidad como mujeres y el proceso de sanación a través de la oración. Sí, sí. O sea, yo justo creo que esta concepción del cuerpo, o sea, a mí se me hizo muy interesante cuando yo conozco este elemento doctrinal que habla del cuerpo social, ¿no? Y cómo el cuerpo social, en términos teóricos doctrinales, no tiene género, no tiene edad, o sea, no tiene sexo, o sea, por sí mismo hay que respetarlo, ¿no? Y me parece, y que además se concibe como un cuerpo que es merecedor de la gracia divina. O sea, todos los cuerpos dentro de esta lógica metodista son merecedores de la gracia divina, ¿no? Y por tanto, las mujeres son merecedoras de la gracia divina. Es decir, si este cuerpo, si este espíritu no tiene sexo, no tiene género, ¿cuál es el problema en la práctica? ¿No? Se preguntan algunas mujeres. Entonces, me parece que desde ahí el metodismo, desde su propia doctrina, brinda elementos bien importantes para que las mujeres se hagan de su cuerpo, ¿no? Desde su propia fe. Creo y por otro lado, más bien regreso a la pregunta, no sé si podemos dialogar, pero ¿podríamos pensar nuestro cuerpo sin esa dimensión afectiva o sensorial? O viceversa, ¿podríamos pensar el sentir sin pensar nuestra corporalidad? O sea, la corporalidad entendiéndola como ese ejercicio, esa flexibilidad, esa agencia de nuestro cuerpo de desplegar eso que vamos aprendiendo y cómo lo vamos significando, ¿no? Los valores que van estando puestos en el cuerpo, digámoslo así, ¿no? Y el cuerpo mismo, el cuerpo como esta entidad, como este vehículo, ¿podríamos pensarlo? O sea, ¿realmente está disociado? ¿Podríamos decir que nuestro cuerpo vive sin emociones, puede vivir sin emociones, o si la parte sensorial? Yo creo que es ahí donde se ancla también, ¿no? Y para los metodistas o para muchos creyentes protestantes evangélicos, las manos son el instrumento de la gracia divina. O sea, el cuerpo tiene una función particular y en este caso las manos son sanadoras, son el instrumento potencial para sanar, ¿no? Entonces, sí creo que desde esta fe metodista, el sentir el cuerpo social desde su propia lógica y la forma en la que ahora las mujeres lo están resignificando, pues sí tiene mucho que ver con cómo ellas se viven, ¿no? A sí mismas como mujeres metodistas, como maestras, etcétera, ¿no? Sí creo que ahí hay una relación bastante íntima.
y fuerte. Muchas gracias, Cristina. Pues tristemente ya estamos sobre el tiempo. Yo quiero agradecerte otra vez por aceptar la invitación y también por hacerme llegar tu libro, que he disfrutado muchísimo. No sé decirte si disfruté más leerte o conversar contigo, pero la verdad es que es un trabajo que me parece magnífico, que creo que, insisto, me parece un objeto de estudio que está poco explorado, poco discutido, poco visibilizado, pero que me parece que es muy importante y que más allá de las falsas certezas que ayuda a derrumbar, también nos ayuda a formularnos nuevas preguntas o a pensar en nuevos objetos de estudio que se pueden construir a raíz de esta aproximación tuya. Entonces, pues de nuevo felicitarte muchísimo por el trabajo, agradecerte por compartirnos tu tiempo, tus experiencias, tus conocimientos a través de este espacio y pues también decirles a las personas que están siguiendo esta transmisión que agradecemos mucho su interés por este tema en lo particular y por el conversatorio en lo general y que no se pierda nuestra próxima sesión de este ciclo.